En 1952, en el corazón polvoriento de Torreón, Coahuila, una ciudad forjada en el calor implacable del desierto y el chirrido del acero ferroviario, Guadalupe Hernández Soto, una mujer de 42 años cuyos ojos oscuros habían visto demasiadas promesas rotas, contaba los centavos en la palma de su mano. Sus manos, permanentemente agrietadas por la lejía de lavar ropa ajena, temblaban ligeramente. Con 6 hijos, un enjambre de estómagos hambrientos que la seguían como una sombra, acababa de hacer lo impensable. Había aceptado la herencia de un tío lejano que apenas recordaba. No era dinero. Era una casa. La casa era un insulto a la palabra. Era una choza de adobe desmoronada en el borde mismo de la ciudad, con vistas a la vasta y silenciosa playa de maniobras de la estación abandonada. La había heredado por una razón. Nadie más la quería. Estaba ubicada en la zona muerta, un lugar que los locales evitaban, un lugar de malos recuerdos y peores susurros. Lo que Guadalupe no sabía, lo que el ingeniero Carlos Mendoza Fuentes, el jefe de ferrocarriles y dueño de facto de Torreón, había logrado silenciar durante 2 largos años, era que esa propiedad olvidada compartía un muro con la tumba de 250 hombres. El secreto de los túneles de mantenimiento sellados, donde los braceros perdidos de la gran protesta de 1950 habían ido a negociar, y de donde nunca regresaron. Y entre esos 250 hombres, cuyo destino oficial era despido masivo y abandono de trabajo, estaba su esposo, Ricardo. Sus 6 hijos eran su ancla y su tormenta. Mateo, el mayor, de 16 años. Era el vivo retrato de Ricardo. La misma mandíbula terca, la misma mirada intensa, y los hombros anchos de un hombre que había sido forzado a dejar la niñez a los 14. Había sido un chico ruidoso, rápido para la risa, que soñaba con ser mecánico de locomotoras como su padre. Ahora era un fantasma silencioso y enojado. Había dejado la escuela para cargar cajas de algodón en las bodegas, y cada peso que traía a casa lo ponía en la mano de Guadalupe sin mirarla a los ojos. Odiaba al ingeniero Mendoza con una pureza que asustaba a Guadalupe. Por las noches no dormía. Se sentaba en la oscuridad, afilando un viejo cuchillo de cocina. Era su protector, y ella temía que esa rabia lo consumiera antes de que la pobreza lo hiciera. Isabela, de 14 años, era la madre sustituta. Delgada como un junco, con el cabello negro y lacio de Guadalupe recogido en una trenza apretada que le llegaba a la cintura. Isabela no soñaba. Ella recordaba. Recordaba a su padre enseñándole a leer con los periódicos viejos. Recordaba su promesa de que ella iría a la escuela normal para ser maestra. Ahora, pasaba sus días cuidando a los más pequeños, remendando ropa que ya no tenía remedio y haciendo milagros con un puñado de frijoles. Era callada, observadora y frágil, y Guadalupe temía que un día el peso de la familia simplemente la quebraría. Javier, de 11 años. Él era la curiosidad imprudente, el que no aceptaba el silencio. Era flaco, pura piel y huesos, con las rodillas siempre raspadas y una energía caótica que agotaba a Guadalupe. No recordaba a su padre como un héroe, sino como un compañero de aventuras. Ricardo le había enseñado a poner trampas para conejos y le contaba historias de las montañas que veía desde el tren. Javier no creía la historia oficial del abandono de trabajo. Estaba convencido de que su padre estaba vivo, tal vez perdido, y que un día regresaría. Era el que exploraría cada rincón de la nueva casa, no por travesura, sino con la esperanza desesperada de encontrar una pista. Sofía, de 8 años, y Rafael, de 6. Eran los medianos, perdidos entre los mayores y la pequeña. Sofía era el miedo. Había visto la cara de su madre la noche en que Ricardo no volvió, y ese terror se había instalado en ella. Sufría de pesadillas y se negaba a dormir sola. Rafael, por otro lado, era el más enfermizo. Sufría de asma, y el polvo del desierto de Torreón era un enemigo constante. Su tos seca y sibilante en mitad de la noche era el sonido que mantenía a Guadalupe despierta, un recordatorio constante de su precariedad. Y finalmente Luisa, de 5 años. La luz.
Demasiado pequeña para recordar el trauma, solo recordaba a un padre que la alzaba en brazos y olía a sol y a metal. Era la única que aún se reía con ganas, ajena a la tensión que ahogaba a los demás. Para ella, papá estaba en un viaje muy largo en el tren. Y cada vez que preguntaba con su vocecita clara, «Mamá, ¿el tren de papá ya va a llegar?», partía el corazón de Guadalupe en 1000 pedazos. En el fondo de un baúl de madera agrietado, envuelto en la única camisa de domingo de Ricardo, estaba el objeto que definía su dolor. Un pesado reloj de bolsillo de plata. No era de plata maciza, sino un reloj de servicio de la compañía ferroviaria, grabado en la tapa con el águila de Ferrocarriles Nacionales y las palabras «por 20 años de servicio». Ricardo lo había pulido cada noche. El reloj se había detenido a las 4:17. Guadalupe no sabía si esa había sido la hora de la mañana o de la tarde, pero sabía que era la hora en que el corazón de su esposo había dejado de latir. Era la prueba tangible de que su vida se había detenido. Hace apenas 2 años, la vida olía diferente. La vida olía a carbón, a vapor y a promesas. Los sábados por la tarde, cuando el silbato del tren de carga anunciaba su llegada, la pequeña casa que alquilaban cerca de la estación vibraba. El sonido era un estruendo ensordecedor para el resto del barrio, pero para Guadalupe era una canción de cuna. Significaba que Ricardo estaba en casa. El olfato era lo primero que lo anunciaba. Una mezcla de carbón, aceite de máquina y el sudor limpio de un hombre que había trabajado bajo el sol del desierto. Los niños corrían hacia él, y el tacto de sus manos, callosas como la corteza de un árbol pero increíblemente gentiles, despeinaba el cabello de Javier o acariciaba la mejilla de Guadalupe. Su vista se llenaba con su sonrisa, su rostro cubierto de hollín, excepto por el blanco brillante de sus dientes. Guadalupe recordaba la feria de la uva y el algodón. Ricardo había recibido su paga. El sabor era a caña de azúcar recién masticada y a elotes cubiertos de queso y chile. El sonido era un caos feliz. La música de la banda del pueblo, el estallido de los cohetes y los gritos de los niños en los caballitos. Ricardo había gastado una fortuna en el puesto de tiro al blanco, decidido a ganar un oso de peluche para Sofía. Había fallado 10 veces, riéndose a carcajadas, hasta que finalmente derribó el último pato de metal. El tacto era el peluche áspero del oso, y más tarde esa noche, el brazo fuerte de Ricardo alrededor de su cintura, mientras caminaban a casa bajo un cielo lleno de estrellas, el aire oliendo a pólvora y a tierra mojada, y recordaba la promesa. Estaban sentados en el porche, viendo pasar un tren de pasajeros iluminado. «Un día, Lupita», le dijo, su voz grave retumbando en su pecho. Él sostenía su reloj de plata en la mano, un hábito que tenía cuando pensaba. «Un día, este bracero va a ahorrar lo suficiente. No más contratos temporales. Compraremos esa pequeña granja cerca de Viesca. Tendrás tus gallinas y tu propio jardín». Ella había apoyado la cabeza en su hombro. El tacto de su camisa de mezclilla áspera, el olfato a tabaco barato de su cigarro. «Es un sueño caro, Ricardo». Él la había besado. «Los sueños tienen que ser caros. Si no, no son sueños. Y yo te prometo ese jardín, Guadalupe. Te lo juro». Esa fue la última primavera. El verano trajo las protestas. La versión oficial fue despido masivo por incumplimiento de contrato y abandono de trabajo. Así lo dijo el ingeniero Carlos Mendoza Fuentes en una breve nota en el periódico local. Mendoza era un hombre que había llegado de la capital. Un hombre de trajes caros y ojos fríos que veía a los trabajadores no como hombres, sino como números en un libro de contabilidad. «Estos braceros son problemáticos», le dijo a Guadalupe en la única ocasión en que logró confrontarlo, fuera de las oficinas de la estación, flanqueado por 2 guardias armados. Rompieron su contrato al protestar. Tomaron el dinero que se les ofreció y se fueron al norte. Probablemente cruzaron a Texas. Su esposo la abandonó, señora. Acéptelo. «¡Mentira!», gritó ella, aferrándose a la reja. «Ricardo nunca nos abandonaría. Él organizó esa protesta porque usted no les pagó. Les debían 6 meses de salario». Mendoza ni siquiera la miró. «Capitán, retírela de aquí»,
Está invadiendo propiedad federal. La noche anterior a la reunión, Ricardo la había abrazado en la oscuridad. Estaba nervioso. Mañana vamos a hablar con Mendoza, Lupita. Dijo que finalmente va a negociar. Somos 250 hombres. No puede ignorarnos. Tengo miedo, Ricardo. Ese hombre es peligroso. Por eso lo hacemos. Para que Mateo no tenga que ser un bracero como yo. Para que tú tengas tu jardín. Había sacado su reloj de plata. Lo miró. Pase lo que pase mañana, Lupita. Todo lo que hago es por ustedes. Recuérdalo. Ese fue el último día que lo vio. Los 250 hombres entraron a la estación para su reunión. Ninguno salió. Cuando Guadalupe fue a la estación, los portones principales estaban cerrados con cadenas nuevas y candados. Estaba custodiada por federales, no por la policía local. El silencio era total. El vapor de las locomotoras se había apagado. 2 días después, un niño encontró el sombrero de Ricardo tirado en un basurero a 1 kilómetro de distancia. Pero no había sangre, no había cuerpo. La policía local se negó a tomar el informe. «Asunto federal», dijeron. El mundo de Guadalupe se redujo a 3 opciones imposibles. La primera opción vino de un asistente anónimo de la compañía ferroviaria. Un hombre con un maletín que la visitó una semana después. El ingeniero Mendoza lamenta su situación. Aquí hay 200 pesos. Un pago final de liquidación. Firme aquí, por favor, donde dice que acepta que su esposo renunció voluntariamente. El subtexto era claro. Toma el dinero, cállate, borra su nombre. Mi esposo no está en venta, dijo ella, escupiendo al suelo. La segunda opción era el silencio. Quedarse en Torreón, agachar la cabeza, sobrevivir lavando ropa. Su comadre Inés se lo suplicó. Lupita, por Dios, tienes 6 bocas que alimentar. Ya no puedes hacer nada por Ricardo. Mendoza es dueño de esta ciudad. Si sigues preguntando, dirán que estás loca. Te quitarán a los niños. El subtexto. Los muertos están muertos. El poder es absoluto. Ríndete. La tercera opción era la que le gritaba su corazón. Investigar. Pero esa opción significaba poner a sus 6 hijos en la línea de fuego. ¿Qué derecho tenía ella a arriesgar el futuro de Mateo o la vida de la pequeña Luisa por un hombre que ya estaba muerto? Durante 2 años, eligió la opción 2, la supervivencia cobarde. Lavaba ropa hasta que sus manos sangraban, mudándose de una choza alquilada a otra, cada vez más pobre, mientras la salud de Rafael empeoraba con el polvo. Hasta que la carta del abogado llegó. Un tío segundo, muerto en Durango, le había dejado la única propiedad a su nombre que nadie quería. La casa podrida junto a los túneles sellados. Y fue allí, en la nueva casa que olía a muerte y a óxido, donde la decisión le fue arrebatada. Layer 1, los túneles sellados. Comenzó el segundo día de vivir allí. La casa era un desastre, pero era suya. Mientras Guadalupe intentaba tapar las goteras del techo de lámina, los niños exploraban. Fue Javier, por supuesto, quien lo encontró. «Mamá, mira, una puerta secreta». No era una puerta. Detrás de un matorral de nopales espinosos y un montón de basura industrial, en el límite de su propiedad, había una gran lámina de metal corrugado, oxidada y sujeta con pernos gruesos a una pared de concreto. Parecía ser la pared de un viejo almacén. «Está hueco», dijo Mateo, golpeando la lámina. El sonido fue profundo, vacío. Javier, pequeño y ágil, se metió por un hueco en la parte inferior, donde el metal se había podrido. «Javier, sal de ahí. Es peligroso», gritó Guadalupe. Pero fue demasiado tarde. Oyeron un grito ahogado. «Mamá, huele feo. Huele muy feo». Mateo usó una barra de metal que encontró para hacer palanca. El metal oxidado cedió con un chirrido ensordecedor. La oscuridad que se reveló era total. Era un túnel. Un túnel de mantenimiento de la estación, sellado desde el exterior. El olor que salió de allí casi los derribó. Un olor dulce, enfermizo, a descomposición seca, a ropa podrida y a algo más. A muerte antigua. «Dios mío»,
susurró Guadalupe, tapándose la nariz con el rebozo. «Mamá, hay cosas aquí», dijo Mateo, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Con una linterna de aceite, entraron. El túnel era enorme. Y estaba lleno. Había herramientas tiradas por todas partes. Picos, palas, llaves inglesas. Había docenas de morrales, bolsas de trabajo y loncheras de metal, tiradas como si los hombres simplemente se hubieran levantado y se hubieran ido. Había ropa, camisas de mezclilla y sombreros de paja colgados de los ganchos. Era como si 250 hombres se hubieran desvanecido en el aire. «¡Son de ellos!», dijo Mateo, su voz quebrada. «Son de los hombres de papá». Guadalupe sintió que el suelo se movía. Mendoza dijo que se habían ido al norte. ¿Por qué dejarían sus herramientas? ¿Sus bolsas? Javier, ignorando las órdenes de su madre, corrió más adentro del túnel. «Javier, mamá, encontré algo». En un rincón, junto a una pared derrumbada, había un morral de lona, idéntico a los demás, pero este estaba protegido bajo un trozo de lámina. Al lado, en el polvo, había un objeto. Guadalupe se acercó. La luz de la lámpara de aceite se reflejó en algo plateado. Se agachó. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener la lámpara. Era un reloj de bolsillo. Un reloj de plata con el águila de los ferrocarriles grabada. Guadalupe soltó un grito que no sonó humano. Era el reloj de Ricardo. Se derrumbó en el polvo del túnel, agarrando el reloj contra su pecho. Lloró por primera vez en 2 años, no lágrimas de tristeza, sino de rabia y confirmación. «Lo mataron aquí», susurró. «Estuvo aquí». Mateo abrió el morral que estaba al lado. Dentro, protegido por un trozo de tela encerada, había un pequeño cuaderno de contabilidad. No era el cuaderno de Ricardo. La letra era diferente, más elegante. Pero en la primera página decía: «Registro de pagos. Proyecto Bracero Coahuila, 1950». Y en la última página, una sola entrada, escrita con prisa. Mendoza ordenó el pago final. 250 hombres. La protesta termina hoy. Sellar los túneles T4 y T5. Reportar como abandono de trabajo. Informar a CMF que está hecho. «Mamá». Mateo estaba pálido. «¿Qué es T4?» Guadalupe miró la pared de concreto al final del túnel. Estaba fresca. Más nueva que el resto. «Este es el túnel T4», dijo ella, su voz muerta. «No se fueron, Mateo. Los encerraron. Los enterraron vivos». Guadalupe sintió que iba a vomitar. Salió corriendo del túnel, respirando el aire caliente del desierto. 250 hombres. Enterrados vivos. Su Ricardo. El cuaderno. Tenía que haber más. Lo revisó de nuevo. Eran páginas y páginas de números. Pagos. Nombres. Y una anotación extraña, de semanas antes de la protesta. «Hablé con el ciego Gómez sobre el incidente de 1928. Confirmado. Mendoza usó el mismo método. 50 hombres. Túnel T2. Gómez escapó. Hay que advertir a Ricardo». 1928. ¿Un incidente anterior? ¿50 hombres? ¿Y quién era el ciego Gómez? Guadalupe conocía ese nombre. Era un anciano, un ferrocarrilero retirado que pedía limosna en el mercado. Todos decían que estaba loco, que el sol le había cocido el cerebro. Siempre murmuraba sobre fantasmas en las vías. Dejó a Mateo vigilando la entrada del túnel. Corrió al mercado. El ciego Gómez estaba allí, sentado contra una pared de adobe, sus ojos 2 nubes lechosas. «Doña Guadalupe», dijo él, antes de que ella pudiera hablar. Su voz era un susurro áspero. «¿Cómo supo que era yo?» «Hueles a miedo, hueles a los túneles». Guadalupe se arrodilló frente a él. «Usted lo sabe. Sabe lo que pasó». «Lo vi», carraspeó Gómez.
No con estos ojos muertos, sino con los de 1928. Yo era joven entonces. Trabajaba en el T2. Éramos 50. Pedimos agua limpia. Mendoza, que entonces era solo un asistente, dijo que lo arreglaría. Nos envió al túnel a reparar una vía. Y luego oímos las explosiones. Dinamita. Sellaron las entradas. Yo estaba cerca de un pozo de ventilación. Subí. Me tomó 2 días salir. Me quemé las manos. Perdí la vista por el polvo. Cuando salí, nadie me creyó. Dijeron que estaba loco. Los otros 50 desaparecieron. Se fueron a la pizca, dijeron. Y Ricardo, mi esposo, ¿él habló con usted? Sí, el pobre Ricardo. El anciano negó con la cabeza. Era un buen hombre. Encontró los registros antiguos. Vio los pagos de la dinamita de 1928. Vino a mí. Me preguntó. Yo se lo conté todo. Le rogué que se callara. Le dije que Mendoza lo volvería a hacer. Pero Ricardo era orgulloso. Usó mi historia para organizar a los 250. Pensó que los números lo protegerían. Pero Mendoza no ve números. Solo ve problemas que necesitan ser sellados. Guadalupe ahora tenía la verdad completa. No era un crimen. Eran 2. Un patrón. Un monstruo que había gobernado el desierto durante casi 30 años. ¿Quién más sabe? Todos lo saben, susurró Gómez. Y todos tienen demasiado miedo para hablar. Ahora tú también lo sabes, Guadalupe. Y te están observando. ¿Qué crees que decidió hacer Guadalupe con esta información? ¿Debería exponer la verdad, arriesgando no solo su vida, sino la de sus 6 hijos? ¿O debería quemar esos documentos y proteger a su familia, dejando que la injusticia de 2 masacres continúe enterrada? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal para más historias reales de valentía y justicia. Y dime, ¿desde qué país estás viendo este video? Ahora veamos qué sucedió cuando Guadalupe decidió enfrentar al hombre que controlaba el desierto. Guadalupe se despidió de El Ciego Gómez, sus manos temblando. El aire caliente del mercado de repente se sentía helado. «Te están observando». Las palabras del anciano resonaban en su cabeza. Corrió de regreso a la choza de adobe, el cuaderno de contabilidad escondido bajo su rebozo, cada sombra en los callejones pareciéndole un espía. Encontró la casa en silencio. Mateo estaba en el techo, tratando de tapar un agujero con un trozo de lámina oxidada. «Mamá, tardaste mucho», dijo sin mirarla. «¿Dónde está la comida?» «No hay comida», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Entra». Todos adentro. Ahora. Atrancó la puerta con una viga de madera podrida. Con los 6 niños mirándola en silencio, sus ojos grandes y asustados en la penumbra, les contó lo que Gómez le había dicho. Les habló de 1928, de los 50 hombres, de la dinamita. La rabia en el rostro de Mateo fue reemplazada por un miedo pálido. Isabela comenzó a llorar en silencio. «Entonces, papá sabía», susurró Mateo. Sabía que Mendoza ya lo había hecho antes, y aún así fue. «Era tu padre», dijo Guadalupe, tocando el reloj en su bolsillo. Era un hombre orgulloso. Pensó que los números lo protegerían. Esa noche llegó la primera amenaza. No fue un golpe en la puerta. Fue un sonido sordo, un golpe suave contra la pared de adobe. Y luego otro. Guadalupe se acercó a la ventana rota, cubierta con un cartón. Afuera, en la oscuridad del desierto, no se veía nada. «¿Qué fue eso, mamá?», susurró Sofía desde el catre. «Nada, mi vida. El viento». Pero no era el viento. A la mañana siguiente, encontró 3 conejos muertos en su porche. Sus trampas, las que Javier había puesto. No habían sido asesinados limpiamente. Habían sido apedreados. Junto a ellos, un mensaje, escrito con carbón en un trozo de madera de caja. «Deja a los muertos en paz».
La amenaza sutil había terminado. Ahora era directa. Guadalupe le prohibió a Javier revisar las trampas. Pero el hambre era un enemigo peor. «Tenemos que comer, mamá», dijo Mateo 2 días después. «Iré al mercado». El ciego Gómez dijo que nos ayudaría. «No, es peligroso. Más peligroso es morir de hambre. Iré». Guadalupe lo vio irse, su corazón un nudo apretado. Mateo regresó 3 horas después. No traía comida. Tenía el labio partido y un ojo hinchado y morado. «¿Qué te pasó, hijo mío?», gritó ella. «No fue nada», masculló él, apartando la mirada, su voz temblando de humillación y rabia. «Dime». Fueron 2 hombres, no de la policía, hombres con trajes, de la estación. Me esperaban en el mercado. Me dijeron que el ingeniero Mendoza sabía que estábamos hurgando. Me dijeron que el ciego Gómez se había ido de vacaciones. ¿Qué? Su puesto estaba vacío, mamá. Nadie lo ha visto desde ayer. Guadalupe sintió que el suelo desaparecía. Habían hecho desaparecer al testigo. «Me golpearon», continuó Mateo, las lágrimas de rabia finalmente brotando. «Me dijeron que la próxima vez no sería un aviso, que le dirían a la policía que yo robé en el mercado y que te quitarían a los niños». La amenaza seria había llegado. Habían hecho desaparecer a Gómez. Habían golpeado a su hijo y habían amenazado con usar el sistema, la ley, para destruir a su familia. Esa noche, Guadalupe no durmió. El llanto ahogado de Mateo en la otra habitación era una tortura. Se sentó a la luz de la vela, la casa apestando a miedo. Se dio cuenta de que Contreras y sus matones no eran el problema. Eran solo los perros. Necesitaba saber quién era el dueño de los perros. Abrió el cuaderno de contabilidad que encontró en el túnel. Sus manos ya no temblaban. Ahora estaban frías y firmes. Ignoró las listas de trabajadores. Ignoró los pagos de dinamita. Buscó los nombres que Gómez le había dado, los nombres de la red. Y los encontró. No estaban en las listas de pagos de trabajadores. Estaban en una sección separada al final, titulada «Gastos de contingencia y relaciones públicas». Era una lista de sobornos. Y se repetía. 1928. Y de nuevo, 1950. Pago extraordinario, juez R. Alarcón. Asunto: desestimación de quejas de viudas. T2. 5.000 pesos. Pago extraordinario, juez R. Alarcón. Asunto: declaración de abandono laboral. T4. 10.000 pesos. El juez Alarcón. El mismo juez que se había negado a tomar su denuncia 2 años atrás, diciéndole que era una histérica. Su mirada bajó. Donativo: Clínica del Desierto, Dr. B. Solís. Asunto: certificados de defunción. T2, 50 unidades. Causa: tuberculosis. 2.000 pesos. Donativo: Clínica del Desierto, Dr. B. Solís. Asunto: silencio y cooperación. T4. 8.000 pesos. El Dr. Solís. El amable médico que había tratado la tos de Rafael la semana pasada, que le había dado fiado el jarabe. Y luego, el peor. Retenedor, Policía Municipal de Torreón. Asunto: cooperación y ceguera voluntaria. 1.000 pesos mensuales. El corazón se le hundió. No era solo Mendoza. No era solo un juez. Era el sistema. Era el médico que debía curar, el juez que debía impartir justicia, y la policía que debía proteger. Todos estaban en la nómina. Todos eran cómplices. Entendió por qué el ciego Gómez le tenía tanto miedo. Entendió por qué nadie había hablado en 30 años. Estaban atrapados. No había a quién acudir. Si iba a la policía, la arrestarían. Si iba al juez, se reiría. Si iba al médico, quizás envenenaría a sus hijos.
Estaban completamente solos. La desesperación era un sabor metálico en su boca. Miró a sus hijos durmiendo. Rafael tosía en sueños, un sonido seco y doloroso. Luisa temblaba de frío. No tenían comida, no tenían aliados. Y ahora no tenían esperanza. Tal vez la única opción era la que Mendoza le había ofrecido al principio. Rendirse, tomar el dinero, salvar a sus hijos. Mientras pensaba eso, un sonido cortó la quietud de la madrugada. El sonido de un motor de coche. No era el traqueteo del Ford de la policía. Este era un sonido suave, potente, caro. Un Packard negro, brillante bajo la luna del desierto, se detuvo frente a su choza. Joaquín corrió hacia la puerta con su cuchillo. «Mamá». «Adentro, Mateo, con tus hermanos. No salgas, pase lo que pase». Guadalupe abrió la puerta. Un hombre estaba de pie en su porche. Era alto, impecablemente vestido con un traje de lino blanco que parecía brillar en la oscuridad. Su cabello era plateado, peinado perfectamente hacia atrás. Era el ingeniero Carlos Mendoza Fuentes. No traía guardaespaldas. No los necesitaba. Su costosa colonia, un olor a cítricos y tabaco caro, invadió el aire. Un insulto para el olor a pobreza y miedo de la casa. «Doña Guadalupe Hernández», dijo, su voz suave y cultivada. La voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. «Nos conocemos al fin. ¿Me permite pasar?» «Puede decir lo que tenga que decir desde ahí». Mendoza sonrió, una sonrisa condescendiente, como si hablara con un niño terco. «Muy bien. De pie, entonces». Miró por encima del hombro de ella hacia el interior de la casa. Arrugó la nariz sutilmente ante el olor. «Vaya lugar. No es digno de la esposa de Ricardo. Él era un buen hombre, un líder. Lástima que fuera tan idealista». «Usted lo mató», dijo Guadalupe sin rodeos, su voz temblando de rabia. La sonrisa de Mendoza no vaciló. «Hice lo que era necesario, Guadalupe, igual que hice en 1928. Ve, usted piensa en pequeño. Piensa en un esposo, una familia. Yo pienso en una nación. El ferrocarril es la sangre de México. Sin él, este desierto no vale nada. Yo traje el progreso a Torreón. Traje miles de trabajos. ¿Sabe lo que eso requiere? Requiere decisiones difíciles. Requiere saneamiento. Esos hombres, su esposo, eran un obstáculo. Querían detener el futuro por unos cuantos pesos. Eran comunistas. No eran comunistas, eran padres de familia. Usted les debía 6 meses de sueldo. Detalles, dijo Mendoza desestimándolo con un gesto de la mano. Y luego, cometieron el peor error. Empezaron a escarbar en 1928. Ricardo encontró al estúpido de Gómez. No dejaban el pasado en paz. Yo le advertí. Le ofrecí un ascenso. Pero él, como usted, era demasiado orgulloso. Elena lo entendió por fin. Él realmente creía que era el héroe. «Ahora usted tiene algo que me pertenece», dijo él, cambiando a un tono de negocios. «Ese cuaderno de contabilidad. Lo quiero de vuelta». «No sé de qué habla». «No insulte mi inteligencia. Sé que lo tiene». El policía que la advirtió la vio hablando con Gómez. «Y mis hombres vieron a su hijo salir del túnel. Ya me encargué de Gómez. Ahora me encargaré de usted. Pero soy un hombre generoso y admiro su valor. Así que aquí está mi oferta. Una oferta final». Levantó un maletín de cuero que sostenía. Lo abrió. Guadalupe contuvo el aliento. Estaba lleno de fajos de billetes, cientos de ellos. 100.000 pesos, en efectivo. Era una fortuna inimaginable. Suficiente para llevar a sus hijos a Estados Unidos. Suficiente para comprarle a Rafael los mejores médicos. Una casa nueva en Monterrey, lejos de aquí. Educación para sus hijos. Mateo será gerente en mi nueva fábrica de textiles. Una vida nueva, sin polvo, sin hambre, sin miedo.
La tentación fue brutal. Fue física, como un golpe en el estómago. Miró por la rendija de la puerta y vio el rostro pálido de Isabela, asomándose. Podía terminarlo. Ahora mismo. El futuro de sus hijos, asegurado. ¿Y a cambio? Susurró Guadalupe, su garganta seca. Me da ese cuaderno. Y firman este documento. Sacó un papel elegantemente mecanografiado. Es una confesión. Dice que Ricardo Morales robó fondos de la compañía y huyó a Texas con otra mujer. Usted acepta esta compensación. Por la vergüenza. Se irá en 24 horas. Y nunca volverá. Era la tentación definitiva. Seguridad. El futuro de sus hijos. Todo lo que Ricardo quería para ellos. Todo lo que tenía que hacer era asesinar su memoria. Escupir en su tumba sin nombre. Convertirse en cómplice. Guadalupe metió la mano en el bolsillo de su delantal y agarró el reloj de plata de Ricardo. El metal estaba frío. Sintió el grabado del águila bajo sus dedos. Recordó su promesa. Te prometo ese jardín, Lupita. Levantó la barbilla. Mi respuesta es no. El silencio se instaló. Mendoza la miró. Una fría incredulidad en sus ojos que se convirtió en una rabia oscura y aterradora. ¿Qué ha dicho? Usted no lo entiende, ¿verdad? Dijo Guadalupe, su voz temblando pero fuerte. Puede darme una casa, pero será una prisión construida con dinero de sangre. Mis hijos crecerán sabiendo que su madre vendió el alma de su padre. Hay cosas que no están en venta. El honor de mi esposo no está en venta. Las vidas de esos 300 hombres no están en venta. La verdad no está en venta. La sonrisa de Mendoza se desvaneció por completo. Es tan estúpida como él. Cerró el maletín con un golpe seco. Tiene 24 horas, mediodía de mañana. Si no trae ese cuaderno a mi oficina en la estación, ya no seré misericordioso. Ya no habrá más ofertas. Ya no habrá más advertencias. ¿Le preocupan sus hijos? Bien. Porque me los llevaré. Uno por uno. Empezando por su arrogante hijo mayor, Mateo. Y esta vez no lo golpearán, lo haré desaparecer. Igual que a su padre. Subió a su auto y se fue, dejando a Guadalupe temblando en la oscuridad. El reloj había comenzado a correr. 24 horas. La tensión en la casa era casi física. Guadalupe atrancó la puerta y las ventanas con los pocos muebles que tenían. Joaquín se sentó junto a la puerta con su cuchillo, sus ojos fijos, sin parpadear. Un coche de la policía municipal, ahora descaradamente, se estacionó al final de la calle de tierra, bloqueando la única salida. Estaban sitiados. Guadalupe miraba el reloj. 10 de la mañana. 11. 11:30. El plazo se acercaba. Estaba hirviendo la última agua de frijol para darles algo caliente a los niños cuando oyó la risa de Luisa, su hija de 5 años, en el patio trasero. Estaba jugando con unas piedras. Luego, la risa se cortó abruptamente. Silencio. Un silencio pesado, antinatural. ¡Luisa!, gritó Guadalupe, su corazón saltando a su garganta. Corrió hacia afuera. El patio estaba vacío. La desvencijada puerta de madera se balanceaba con la brisa del desierto. ¡Luisa! Un pánico puro y helado se apoderó de su corazón. Corrió a la calle, gritando su nombre. Mateo y Isabela la siguieron, gritando en la oscuridad. ¡Se la llevaron! ¡Dios mío, se la llevaron! Corrió como una loca hacia el coche de policía al final de la calle. El oficial estaba adentro, fumando, leyendo una revista. Mi hija Luisa, ha desaparecido. Los hombres de Mendoza se la llevaron. ¡Ayúdeme! El oficial la miró con aburrimiento. Bajó la revista. Doña Guadalupe, cálmese. Los niños se pierden. Probablemente esté persiguiendo a un coyote. Usted sabe lo que pasó. Devuélvamela. Yo no sé de qué habla. Ahora, váyase a casa. Llenaremos un informe de niña perdida. Quizás aparezca. Quizás no.
Guadalupe supo que era inútil. Eran parte de ello. Corrió de regreso a casa, con el corazón roto. El plazo de las 12 del mediodía pasó. 1 hora, 2 horas. Pasaron como 2 siglos. Cada segundo era una tortura. Guadalupe se sentó en el suelo de tierra, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, incapaz de respirar. Mateo golpeó la pared de adobe hasta que sus nudillos sangraron. Le habían quitado a su hija. Habían ganado. Entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto de rojo sangre, oyeron un llanto. Luisa estaba sentada en el escalón de la entrada, temblando y confundida, pero ilesa. Guadalupe se abalanzó sobre ella, abrazándola. Las lágrimas corrían libremente. Mi niña, ¿dónde estabas? Luisa no entendía qué había pasado. Un señor me dio un paseo, mami, en un coche grande y blanco. Me compró un dulce. Y esta muñeca. Luisa sostenía una muñeca nueva, una muñeca de porcelana cara, vestida de encaje. Y entonces Guadalupe lo vio. Prendido al vestido de encaje de la muñeca había un pequeño trozo de papel blanco. Lo abrió temblando. 6 palabras, escritas en tinta roja. La próxima vez. No la devolvemos. CMF. Ya no era una amenaza. Era una sentencia. Esa noche, Guadalupe reunió a sus hijos. El miedo se había ido. El dolor se había ido. Solo quedaba una determinación fría y acerada. Ya había llorado. Ahora era el momento de luchar. No se detendrían. Nunca se detendrían. Estaban sitiados. No podían esconderse. No podían huir. Si se quedaban en esa casa, serían cazados, uno por uno. Mateo sería el siguiente, luego Isabela, luego Javier. Se dio cuenta de la verdad de la trampa. La oscuridad era la aliada de Mendoza. El silencio era su arma. Su única opción no era esconderse en la oscuridad. Era arrastrarlo a la luz. Una luz tan cegadora y pública que ni siquiera el ingeniero Mendoza podría escapar. Un lugar donde no podría matarla sin que cientos de personas lo vieran. Isabela, dijo Guadalupe, su voz inquietantemente tranquila. ¿Qué día es mañana? Sábado. No. El día después de mañana. Domingo, mamá. Guadalupe asintió. Domingo. Preparen sus mejores ropas, las que usamos para la iglesia. Mamá, ¿qué vas a hacer? Preguntó Mateo, con el cuchillo aún en la mano. Voy a hacer lo que tu padre no pudo, dijo ella, y por primera vez en 2 años, sus ojos no tenían miedo, solo fuego. Puso su mano sobre la de Mateo, sobre el cuchillo. No con esto, mijo, con esto. Cogió el cuaderno de contabilidad. Voy a ir a la iglesia, voy a rezar. Con el ingeniero Mendoza. El sábado fue un día de silencio y preparación. Guadalupe lavó la ropa, usando el último trozo de jabón. Remendó el agujero en la rodilla del pantalón de Mateo y el vestido de domingo de Isabela. No comieron. Bebieron agua del pozo, que sabía a óxido y miedo. Afuera, el coche de la policía municipal seguía vigilando, un buitre de acero esperando a que murieran. Esa noche, Guadalupe no durmió. Se sentó en la oscuridad, sosteniendo el reloj de plata de Ricardo. El metal estaba frío. No rezó. Hizo una promesa. Mañana, mi amor, susurró al reloj. Mañana todo el mundo sabrá tu nombre. El domingo por la mañana, el aire de Torreón estaba lleno del repique de las campanas de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen. Era la misa de 10, la más importante, la más concurrida. Era el evento social de la semana, donde las familias ricas del algodón y los políticos locales se mezclaban con los trabajadores. Y, como Guadalupe sabía, el ingeniero Carlos Mendoza Fuentes, un pilar de la comunidad y un generoso donante de la iglesia, nunca faltaba. Ocupaba la primera fila, un ejemplo de piedad,
Guadalupe vistió a sus 6 hijos con sus ropas remendadas pero limpias. Les lavó la cara y les peinó el cabello. «Quiero que caminen a mi lado y no suelten sus manos», les ordenó, su voz baja y firme. «Mateo, tú a mi derecha. Isabela, a mi izquierda, sostén a Sofía. Javier y Rafael, tomen mi falda. Luisa, la llevaré en brazos. Somos una familia. Y caminaremos como una». «Mamá, nos van a detener», susurró Mateo, viendo el coche de policía descaradamente estacionado al final de la calle. «No si caminamos hacia ellos, no si toda la ciudad nos está viendo». Salió de la casa, no como una fugitiva, sino como una mujer que va a misa. Sostenía el cuaderno de contabilidad en una mano, a la vista de todos. Con la otra cargaba a Luisa. El oficial de policía, que estaba leyendo el periódico en su coche, casi se atragantó. Salió del auto, sorprendido, gritando algo en su radio. Guadalupe lo ignoró. Comenzó la larga caminata hacia el centro. La gente salía de sus casas, preparándose para la misa, y se detenían a mirar. Vieron a la viuda de Ricardo Hernández, pálida y delgada como un fantasma, con sus 6 hijos hambrientos. Vieron la herida morada en la cara de Mateo. Vieron la determinación de acero en sus ojos. El oficial de policía lo siguió en su coche, lentamente, sin saber qué hacer. No podía arrestarla por ir a la iglesia. Elena no se detuvo. Subió las escaleras de la catedral, una viuda flaca seguida por 6 huérfanos, y entró en el vasto santuario. La misa estaba terminando. El olor a incienso llenaba el aire, espeso y dulce. El órgano retumbaba sus notas finales. El obispo, en su túnica dorada, estaba en el altar dando la bendición final. Guadalupe vio a Mendoza. Estaba en la primera fila, impecable en su traje de lino blanco, arrodillado sobre un reclinatorio de terciopelo. El policía local entró corriendo por una puerta lateral, con el rostro rojo de pánico, susurrándole algo a Mendoza. El ingeniero se giró, y su rostro piadoso se convirtió en una máscara de furia helada al verla. Guadalupe no esperó. Caminó por el pasillo central, sus zapatos gastados resonando en el mármol. «Ingeniero Carlos Mendoza Fuentes». Su voz, clara y fuerte, cortó el amén del obispo. Toda la congregación, cientos de personas, se giraron para mirarla. El órgano se detuvo. El silencio fue ensordecedor. El obispo, Monseñor Tobar, se quedó paralizado. «Saquen a esta mujer de aquí», ordenó Mendoza poniéndose de pie, su voz un rugido contenido. «Está loca. Capitán Herrera, arréstela por perturbar la misa». El policía local avanzó por el pasillo lateral, pero Guadalupe levantó la mano, y no era una mano vacía. Sostenía el cuaderno de contabilidad. «Estoy loca de dolor, sí», gritó Guadalupe, mientras el policía la agarraba del brazo. Ella se zafó con una fuerza que no sabía que tenía. «¡Pero no estoy mintiendo! Este hombre, Carlos Mendoza Fuentes, ordenó el asesinato de mi esposo, Ricardo Hernández». Un grito ahogado colectivo recorrió la iglesia. «Y no solo a él», continuó Guadalupe, su voz ganando fuerza, hablando no a Mendoza, sino a la multitud, a las familias de Torreón. Asesinó a 250 trabajadores ferrocarrileros en 1950. Sus hermanos, sus padres, sus hijos, los que dijo que nos habían abandonado. «Difamación. Es una mentirosa. Una agitadora comunista», rugió Mendoza desde su banca, su rostro volviéndose púrpura. «¿Soy una mentirosa?», gritó Guadalupe. «Entonces explíqueles este libro. El cuaderno de contabilidad de su cómplice. Explique los pagos por la dinamita para sellar el túnel T4. Señaló directamente al juez Alarcón, sentado 3 filas detrás de Mendoza. Explique los pagos al juez Alarcón para desestimar quejas de viudas. Señaló al doctor Solís, que estaba cerca del confesionario. Explique los pagos al doctor Solís por firmar 250 certificados de defunción falsos por tuberculosis. El caos estalló.
La gente comenzó a gritar. Muchas familias en esa iglesia habían perdido a alguien en 1950. «Dios mío, mi hermano desapareció ese día. El doctor Solís me dijo que mi padre murió de neumonía. ¡Asesinos!». El obispo golpeó su báculo en el suelo de mármol. «Silencio, silencio en la casa de Dios». Mendoza, viendo que la multitud se volvía en su contra, que su reputación se deshacía en segundos, perdió todo control. Subió al área del altar, empujando a un monaguillo para dirigirse a la gente. Se apoderó del púlpito como si fuera suyo. ¡Silencio!, su voz de ingeniero retumbó en la catedral. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eran agitadores! El silencio que cayó sobre la catedral fue absoluto, pesado, aterrador. Acababa de confesar. «Eran una plaga», continuó ahora sudando, sus ojos desorbitados. «Un cáncer comunista que amenazaba con destruir esta nación, que amenazaba el progreso. El ferrocarril es la sangre de México y ellos querían detenerlo. Hice lo que era necesario. Hice lo que ninguno de ustedes tuvo el valor de hacer. Yo salvé a Torreón». Guadalupe dio el golpe final. Avanzó hasta el pie del altar, sosteniendo a Luisa, quien lloraba. Sacó el reloj de plata de Ricardo de su bolsillo y lo levantó. ¿Y lo que era necesario? ¿Era hacer lo mismo en 1928? ¿Enterrar vivos a 50 hombres en el túnel T2? La multitud jadeó de horror. El obispo retrocedió, santiguándose. «Mi esposo lo descubrió». La voz de Guadalupe se quebró, pero todos la oyeron. «Vio los registros. Habló con el único sobreviviente, el ciego Gómez, a quien sus hombres hicieron desaparecer esta semana». «¡Cierra la boca!». Mendoza la miró. Su rostro ya no era de furia, sino de puro pánico al darse cuenta de lo que había dicho, de lo que había admitido. Había perdido. «Usted mató a mi Ricardo», gritó ella. «Mire a mis hijos. Mírelos. Están hambrientos porque usted es un ladrón y un asesino». Mendoza bajó del altar, dando un paso hacia ella. «Voy a matarte, perra», siseó, su rostro a centímetros del de ella. «A ti y a todos tus malditos huérfanos. Voy a enterrarlos en el mismo hoyo que a tu esposo». Antes de que pudiera tocarla, el propio obispo Tobar se interpuso, sosteniendo su báculo dorado entre él y Mendoza. «Deténgase, ingeniero. Ha blasfemado. Ha confesado crímenes atroces en la casa de Dios. Ha amenazado a una viuda y a sus huérfanos frente a 1000 testigos. En el nombre de Dios, deténgase». «Quítate de mi camino, viejo estúpido». Mendoza empujó al obispo. «Capitán Herrera, arreste a este hombre», ordenó el obispo. El capitán de policía se quedó helado, atrapado entre su jefe y cientos de testigos furiosos. En ese momento, 2 hombres con trajes oscuros, que no eran de la policía local, avanzaron por el pasillo. Se habían sentado discretamente en la parte trasera de la iglesia. Eran agentes federales. «Ingeniero Mendoza», dijo el agente principal, su voz tranquila pero llena de autoridad. «Hemos estado investigando sus finanzas por fraude al gobierno federal durante 6 meses. Creo que acaba de darnos la pieza que nos faltaba. Queda usted detenido por amenazas de muerte y será investigado por asesinato múltiple». Mendoza miró a Guadalupe, luego a los agentes, y luego a la multitud que lo miraba con odio. Supo que había terminado. Se derrumbó sobre el reclinatorio de terciopelo, derrotado. La caída de Carlos Mendoza Fuentes fue rápida, pero la justicia fue lenta e incompleta. El arresto público en la catedral, frente al obispo y la élite de Torreón, impidió cualquier encubrimiento. La historia explotó. Los periódicos de la capital, que no estaban comprados, descendieron sobre la ciudad. El gobierno federal, temiendo un escándalo nacional, se apoderó de las operaciones del ferrocarril en Coahuila. Comenzaron las excavaciones. Fue un horror que duró semanas. El olor de la muerte antigua, un olor dulce y polvoriento, cubrió la ciudad. Tal como Gómez había dicho,
encontraron el túnel T2, dinamitado y sellado. Encontraron los restos de 31 de los 50 hombres de 1928. Y tal como decía el cuaderno, encontraron el túnel T4, sellado con concreto fresco. Tuvieron que usar explosivos para abrirlo. Encontraron el interior tal como Guadalupe lo había descrito: herramientas, loncheras. Y los cuerpos. 140 de los 250 hombres. Murieron de asfixia, lentamente, en la oscuridad. Se celebró un funeral masivo en la plaza de la estación. Cientos de familias, que habían vivido en la incertidumbre durante décadas, finalmente pudieron llorar a sus muertos. Trajeron ataúdes vacíos para los más de 100 hombres que nunca fueron encontrados, y para Ricardo Hernández. Guadalupe estuvo allí, en primera fila, con sus hijos. Docenas de viudas y madres se acercaron a ella. Algunas la abrazaron, llorando, dándole las gracias por darles un lugar donde llorar. Otras, sin embargo, la miraban con resentimiento. Los negocios de Torreón, dependientes de Mendoza, estaban cerrando. «Nos quitaste el pan de la boca», le siseó una mujer. «Mejor nos hubiéramos quedado sin saber». Guadalupe aceptó tanto las gracias como la culpa injusta. Sabía que era el precio. Pero la victoria de Guadalupe tuvo un costo inmenso. Su casa, la choza de adobe heredada, fue incendiada esa misma noche por leales a Mendoza, que aún estaban libres. Ella y sus hijos escaparon solo con lo que llevaban puesto. Perdieron todo. Tuvieron que vivir en un convento bajo protección federal, oliendo el incienso rancio y la cera de velas, escuchando a los niños susurrar por la noche, temerosos de hablar en voz alta. El juicio se prolongó durante años, un circo de abogados y retrasos. Mendoza, enfrentando una sentencia de cadena perpetua, usó toda su fortuna. De toda la red de corrupción, solo el capitán de policía fue a la cárcel, cumpliendo apenas 8 años por encubrimiento. El juez Alarcón y el doctor Solís, protegidos por sus conexiones y su edad, fueron forzados a jubilarse con sus pensiones completas, muriendo como hombres libres. Carlos Mendoza Fuentes nunca fue sentenciado. 2 años después de su arresto, la noche antes de que se dictara el veredicto final de culpabilidad, fue encontrado muerto en su lujosa celda. La versión oficial fue infarto masivo. Los periódicos susurraron suicidio. Guadalupe supo la verdad. El sistema se había silenciado a sí mismo. Los 109 hombres restantes, incluido Ricardo Hernández, nunca fueron encontrados. Sus cuerpos, probablemente en otros túneles colapsados o arrojados al desierto, se perdieron para siempre. Guadalupe y sus hijos no pudieron volver a Torreón. Era demasiado peligroso. El gobierno, ansioso por cerrar el caso, les dio nuevas identidades y los reubicó en una pequeña ciudad portuaria en Sonora. Comenzaron de nuevo, con nada más que la ropa que llevaban puesta. Guadalupe encontró trabajo en una panadería, sus manos siempre callosas amasando pan antes del amanecer. La vida era dura, pero era tranquila. Ya no había hombres vigilando su casa. Ya no había susurros. Mateo, marcado para siempre por la injusticia, estudió derecho por las noches mientras trabajaba en los muelles. Juró usar la ley como el arma que su madre había usado la verdad. Isabela se convirtió en maestra, enseñando a sus alumnos a nunca tener miedo de hacer preguntas. Javier se hizo periodista, dedicado a desenterrar las historias que los poderosos querían mantener enterradas. Rafael, con el aire limpio del mar, respiró mejor y creció fuerte. Guadalupe nunca se volvió a casar. Vivió una vida larga y tranquila, y finalmente consiguió el pequeño jardín que Ricardo le había prometido. Cuando sus nietos le preguntaban por qué nunca regresaban a Torreón, la ciudad del desierto de la que les contaba historias, ella les mostraba el único objeto que había salvado del fuego, el que llevaba en el bolsillo aquel domingo en la catedral, el reloj de bolsillo de plata de Ricardo. Todavía estaba detenido a las 4:17. La justicia, les decía, su voz suave pero firme, llegó tarde. Llegó incompleta. Llegó torcida. El hombre que dio la orden murió en su cama, no en una celda.
Los hombres que lo ayudaron murieron libres. Y nunca encontramos la tumba de su abuelo. Los nietos la miraban, confundidos. Entonces, ¿perdiste, abuela? Guadalupe sonreía, y el fuego regresaba a sus ojos de 80 años. No, mis hijos. La verdad salió a la luz. 171 hombres tuvieron un funeral. Se construyó un monumento. Y su padre se convirtió en abogado. Nunca se pierde cuando se lucha. A veces eso es lo mejor que podemos esperar en un mundo imperfecto.